En este ejercicio nos dan dos números complejos y nos los dan como de forma gráfica, ¿no? Como a fijos se pueden llamar o representados de forma gráfica, con sus coordenadas, ¿no? Realmente no nos dan las coordenadas, pero están ubicados, ¿no? Nos piden representarlos o definirlos en sus tres formas, binómica, polar y compleja. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ubicar las coordenadas de cada uno y yo sé que z1 va a ser pues 1, 2, 3, 4, 3, ¿no? Es 4, 3. ¿Eso qué significa? Pues que la forma binómica de z1 va a ser pues la real 4 más 3i. ¿De acuerdo? Si quiero calcular la parte, digamos, la polar, lo que tengo que hacer es primero calcular el módulo y luego el ángulo alfa. ¿Cuál va a ser el módulo? El módulo va a ser, pues, como una hipotenusa, ¿no? Va a ser 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso es raíz de 25, que es 5. Y el ángulo, pues va a ser tangente de alfa, que es cateto contrario, que es 3 entre 4. 3 entre 4. Aquí sacamos alfa. Alfa, voy a coger la calculadora, que la tengo aquí. Bueno, pues alfa hace shift, acuérdate, modo matemático, entrada-salida, lo que vimos en algún farmacurso anterior. Modo matemático, entrada-salida en el setup de la calculadora, en la parte de configuración, ¿vale? Y luego sistema sexagesimal de 60 en 60, que se identifica como DEG, o sistema sexagesimal, que a veces aparece sexage, porque no, a veces no entra todo, y debe aparecer en definitiva una D arriba, ¿vale? La entrada-salida matemática a veces aparece con un math, M-A-T-H, de abreviatura de mathematics, y a veces en las Casio más modernas aparece una raíz cuadrada con un radicando con un pincelito, o con un lapicito. Bueno, ya me he enrollado de más de la cuenta. Voy a hacer shift tangente de 3 cuartos. Vale, venga, 36,86. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos la forma polar, ¿no? Tenemos 5, 36,86 grados. ¿Cómo voy a hacer la expresión trigonométrica? Esta es la forma polar, ¿eh? ¿Y cómo hago la forma trigonométrica? Pues bueno, lo fácil, cojo R5 por coseno. ¿Por qué coseno? Porque me estoy comiendo el ángulo para llegar a la parte real, que es la X. Acuérdate siempre, X es la parte real e Y es la parte imaginaria, ¿vale? ¿Qué tengo? 5 coseno de 36,86 y lo pongo en positivo. Y la parte imaginaria también está en positivo. Luego sigo con 5 seno de 36,86 por i de imaginario. Eso sería la forma trigonométrica, ¿vale? Eso para Z1. Vamos a Z2. ¿Qué coordenadas tiene Z2? Bueno, pues tiene una abscisa negativa, es decir, una parte real negativa menos 3, y también una parte real imaginaria, perdón, una parte, como estoy, real imaginaria, una parte imaginaria, menos 1, ¿vale? Esas son las coordenadas, menos 3, menos 1. ¿Qué significa a nivel de binómica, forma binómica en Z2? Pues sería fácil, sería menos 3 menos i, ¿de acuerdo? ¿Cómo saco en la forma polar el módulo, digamos, de ese vector que tengo aquí? Bueno, pues va a ser un triángulo con una hipotenusa que le voy a calcular con catetos 3 y 1. Es decir, va a ser R, va a ser raíz cuadrada de 3 al cuadrado más, pongo 3, podría poner menos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, pero ya me ahorro por los cuadrados que tengo, ¿vale?
Esto es 1 al cuadrado. Esto da raíz de 10. ¿Y cuál es el ángulo? Hombre, pues el ángulo tiene que ser, pues fíjate, porque, ojo, aquí una cosa importante. No te tienes que liar diciendo, no, es que tengo el ángulo hasta aquí porque... No, no, el ángulo es este. El ángulo es el que te posiciona sobre la parte real y la parte imaginaria. O sea, sí que es verdad que este vector, porque este número complejo no deja de ser un vector con componentes reales e imaginarias, ¿no? Este vector sí que es verdad que se ha posicionado con este ángulo alfa. Pero yo para representarlo trigonométricamente puedo hacer alfa menos 180. Es decir, me puedo ir a este pequeño que es el beta. Le voy a llamar beta. ¿Vale? Este es beta. Yo me voy al pequeñito, al operativo. Este es, digamos, el conceptual, correcto. El vector es como si fuese un vector que ha nacido desde el eje 0, desde el ángulo 0 hasta aquí, pero yo a nivel de expresarlo trigonométricamente me voy al ángulo operativo, al beta. ¿De acuerdo? Se complementan, ¿vale? Alfa y alfa menos 180 beta. A nivel trigonométrico se complementan para sacar esta forma trigonométrica. Bueno, ¿qué tendríamos? Pues que la forma trigonométrica sería, bueno, primero voy a sacar ese ángulo, la tangente de ese ángulo beta, que es el que me vale para batir el vector sobre x y proyectarlo sobre y. Tangente de beta, ¿qué va a ser? Pues tangente de beta va a ser cateto contrario, que va a ser menos 1 partido de contiguo, que es menos 3. Y esto me da, hago el shift tangente de 1/3, y cuando haces esto te da pues 18,43 grados. Realmente alfa, ¿cuánto es? Pues 198,43. Pero yo, para representarlo trigonométricamente, bueno, primero, polarmente, que me lo estoy saltando, sería raíz de 10 por este ángulo, ¿no? Eso está claro. Yo aquí ya estoy pensando en la parte trigonométrica. La parte trigonométrica, ¿qué va a ser? Pues voy a coger raíz de 10 y para la parte real me voy a comer el ángulo con el coseno. Y estoy en la parte negativa del eje de abscisa, que es la parte real, es decir, menos raíz de 10 coseno de beta, es decir, coseno de 18,43. Y luego, para sacar la parte imaginaria del complejo, pues lo proyecto sobre el i. ¿Con qué? Con el seno, seno de beta. ¿Y dónde estoy? En la parte i negativa. Luego, menos raíz de 10 seno de 18,43. ¿Por qué tengo que estar yo preocupándome de los signos? Hombre, porque he sacado el valor de beta en el primer cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante las razones ya sabes que son positivas. Están tranquilitas, todas con signo positivo. Pero yo estoy representando un vector que ya ha superado el llano, el 180. Luego estoy en el tercer cuadrante y tengo que darle yo ese sentido. Por eso siempre te digo que hagas la gráfica. Pero ya no solo por esas historias de calcular el signo y demás, sino por amueblamiento de la cabeza. Porque es que cuando lo dibujas se ve muy bien. Si no lo dibujas te va a costar, vamos, muchísimo más. Y la forma trigonométrica, al final, no tiene ningún misterio. Una cosa, cuando hagas la componente trigonométrica, te tiene que dar la parte real de la binómica. O sea, la parte real de la trigonométrica te tiene que coincidir con la parte real de la binómica. Es decir, si tú coges menos raíz de 10 y lo multiplicas por coseno de 18,43 grados, menos raíz de 10, lo multiplicas
por coseno de 18,43, pues te da, porque hay una cuestión de decimales, ¿no? He cortado los grados en la centésima, pero me da menos 3,0000 y luego arranca 8, 6, es decir, es 3 menos 3, ¿vale? Esto de aquí te tiene que coincidir. O sea, es la forma de ver que tú has hecho bien, que todo es consistente, ¿eh? Y esta parte de aquí te va a coincidir con menos 1. Menos raíz de 10, si tú haces el seno si en vez de coseno haces el seno, pues te da menos 1. Si tú haces raíz de 10 y lo multiplicas por seno de 18,43, pues te da 0,999, ¿entiendes? Te da 1. Bueno, en ese caso negativo te da. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas serían las formas que nos pedían: binómica, polar y trigonométrica para Z1, 4, 3, y binómica, polar y trigonométrica para Z2.